Ya estamos en directo, muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues tal día como hoy, el 8 de febrero 2022, ilusorio, vamos a estar viendo juntos ausencia de felicidad y preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Nos habíamos quedado en la página 263, 64. Vamos a comenzar desde ahí la lectura, pero haremos primero, como siempre, nuestra habitual invocación de la página 30-32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Maestro Jesús. Pues comenzamos a leer. Empiezo. Me toca por donde dice, poco después Helen escribió. Poco después Helen escribió: al hacerle eco a su decisión de no abusar del poder de su mente, no quiero que los errores de la escriba penetren demasiado en el curso, aunque supongo que se corregirán cuando suceda. Entonces, Jesús comentó que los escribas tienen un papel particular en el plan de la expiación, porque poseen la habilidad de experimentar revelaciones ellos mismos y además de poner en palabras lo suficiente de la experiencia para que sirva de base a los milagros. Y nos sigue diciendo el maestro San Kenneth: esto se remonta a la experiencia de Helen descrita en la página 250, después de la cual ella había escrito: si tú me dices qué hacer, es mi voluntad hacerlo. Ella no sabía que se había dicho: mi voluntad es hacerlo. Y su intención había sido simplemente escribir: lo haré. Este reconocimiento, como mencionara Helen, tuvo un impacto extraordinario, pues reflejaba una decisión activa de parte de ella de hacer la voluntad de Jesús, quien luego le dijo en relación con esta experiencia: y dijo Jesús, esta es la razón por la cual tú experimentaste esa revelación sobre mi voluntad es hacerlo, muy personalmente. Y además la escribiste. Lo que escribiste puede serle útil a otros obradores de milagros, además de ti. Nosotros, la primera aparición de nosotros, editorial, entre paréntesis,
Dijimos antes que la oración es el vehículo de los milagros. La oración del milagro es lo que tú escribiste. Ejemplo, si tú me dices qué hacer, mi voluntad es hacerlo. Esta oración es la Hemos puerta que pasado, conduce a perdón, San Miguel, a la página 265 del Sí. capítulo 8. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no, era mencionar el cambio de página. Gracias. La oración del milagro es lo que tú escribiste. Ejemplo, si tú me dices qué hacer, mi voluntad es hacerlo. Esta oración es la puerta que conduce a abandonar el desierto para siempre. Entre paréntesis, una referencia a la aseveración anterior en torno a abandonar los desiertos. Pues Helen, vamos a mencionar un momentito, por si no se está entendiendo bien de lo que se está hablando. En inglés, la diferencia sería o will do, lo haré, o I will to. Si se mete el to, I will to do. Sería mi voluntad será hacerlo. Se hace hincapié en que será algo voluntario. No simplemente que se hará, sino que tendré la voluntad de hacerlo. A eso se está refiriendo. Cuando ella se dio cuenta de que había escrito I will to do en vez de I will do, se da cuenta de lo importante que es el hacerse consciente de que todo depende de nuestra voluntad y de que es algo propositivo. Yo voy con un propósito de, ¿verdad? No es que simplemente como escriba se me diga haz esto y lo haces y sigue siendo una marioneta, sino que esa será mi voluntad. La voluntad de Dios para mí será mi voluntad, o sea que querré hacerlo. Vemos que hay un gesto poderoso de expresión de esa voluntad de obrar milagros, de pensar y obrar amorosamente, ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Helen, corrección al día siguiente. Jesús, esta no es una aseveración completa, porque no excluye el negativo. Ya te hemos dicho que añadas y no hacer lo que tú no quieres que haga en relación con los milagros. Aquí también se ha hecho la distinción entre mentalidad milagrosa como un estado y el obrar milagros como su expresión. La primera necesita tu cuidadosa protección porque es un estado de preparación para los milagros. A esto es a lo que se refiere la Biblia en las muchas referencias a manténganse preparados y otros mandatos similares. Preparación significa aquí que mantienes tu percepción con el lado correcto, válido, hacia arriba, de modo que siempre estés preparada, dispuesta y seas capaz. Estos son los elementos esenciales para escuchar, aprender y hacer. Debes estar preparada para escuchar, dispuesta a aprender y ser capaz de hacer. Solo el último es involuntario, porque es la aplicación de los milagros, la cual debe ser controlada por Cristo. Pero los otros dos, los cuales constituyen los aspectos voluntarios de la mentalidad milagrosa, sí están a discreción tuya. Pues como vemos, toda esta parte la tenemos en el texto. Estamos en el capítulo 1. Sería la parte correspondiente al epígrafe 3, la expiación y los milagros. Si quieres... ¿Capítulo 1? Sí, capítulo 1, el significado de los milagros. Epígrafe 3, la expiación y los milagros. Desde la mitad del párrafo aproximadamente, podemos leer, por ejemplo, cuando ya se decide la mente a ponerse a cargo de la divinidad, voy a dejar que se me diga cuál es mi voluntad. Por eso es, por ejemplo, desde la frase 6, a medida que compartes conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti. ¿Qué párrafo? Párrafo 1, frase 6. Párrafo 1.
Frase 6. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al obrarlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, lograrlo es su expresión, y la inspiración, la profesión natural de los hijos de Dios es el propósito. Gracias. Pues seguimos leyendo. El canalizar, sigue Jesús, página 265. El canalizar, entre paréntesis, lo cual se mencionó antes, sí tiene una connotación de limitar, aunque no en el sentido de carencia. El estado mental subyacente o la gracia es un compromiso total. Solo el aspecto de hacer implica el canal en lo más mínimo. Esto se debe a que el hacer es siempre específico. Como dijo Jack Cohen, psicólogo estadístico de la Universidad de Nueva York, un instrumento confiable tiene que medir algo, pero un canal también es válido. Este debe aprender a hacer únicamente lo que se supone que haga. Cambia la oración para que diga: si me dices qué hacer, solo eso es mi voluntad hacer. A lo que responde Helen: me opongo al sonido prosaico de esto y lo considero una poesía muy inferior. A lo que responde Jesús: es difícil de olvidar, sin embargo. Aquí no se nota el formato en el que se le está diciendo, ¿verdad? If you tell me what to do, I will to do it, ¿no? And I won't do anything else. Y no haré nada más, ¿no? Es, según el ego de Helen, una forma de rima muy simple, es lo que le está diciendo, y el maestro le dice, pero la idea queda muy bien expresada. Es una manera de expresarte lo importante de que pongas tu voluntad en ello, porque además, fijamos aquí la parte del hacer, ¿no? La parte del obrar en milagros. Fíjate que se nos ha dicho que es: escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Ponte en disposición de que yo te use. Por eso la parte de dar amor en el mundo es vital también para nosotros. Hay muchos hermanitos que no están entendiendo esta parte y dicen, bueno, el cambio es mental y luego lo que hagas en el mundo de la forma no importa. Y no es así. Lo que hagas en el mundo de la forma, si se lo has dejado al Maestro Jesús, será realmente significativo porque será un ejemplo de vida. ¿Verdad, San Miguel? Uh-huh. Sobre todo para los que todavía no han aprendido a escuchar a Dios en sus mentes. Muchas gracias. Pues seguimos leyendo. Bueno, me toca a mí. Aparentemente ahora el Maestro San Kenneth, estoy al final de la página 265. Las notas continuaron con material que se encuentra en el capítulo 1, relacionado con la revelación, el milagro, el papel de Jesús y los principios 46 a 48, después de lo cual Jesús retornó a la relación de Helen y Bill. Jesús, dile a Bill que tiene razón al proveerte la consecuente fortaleza que necesitas adquirir y que él necesita ofrecer. Tu inestabilidad y su debilidad son el resultado de malas elecciones kármicas y su relación ahora es crucial para el futuro. Malas elecciones kármicas. Habla de lo kármico aquí. Sí, habla de lo kármico porque estamos al principio del dictado y en este sentido ellos están considerando la reencarnación, están considerando los registros acásicos. Ellos tenían esas creencias, entonces el maestro, en base a las creencias que ellos tenían,
se les está enseñando. Pero aquí sí que precisamente no hay por qué tomárselo de forma literal. Todo es un sueño. Si sueñas con vidas pasadas, para que ellos lo entiendan, el maestro se lo explica como en vidas pasadas tomaste decisiones equivocadas, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo mismo que decir, en días anteriores tomaste decisiones equivocadas. Nos da igual que digamos en vidas pasadas que en días, años anteriores, ¿verdad? Vale. Ambos deben ejercer todo el esfuerzo para restaurarla, para que sea lo que una vez fue. Los dos están llevando a cabo una corrección donde antes fracasaron, como acabas de decir. Esto los ha capacitado ya para realizar un papel muy inesperado en su mutua salvación y la salvación de muchas otras criaturas que les encomendaré progresivamente. Bajo ninguna circunstancia, estas se han escogido al azar. Bill debe saber que su preparación no es únicamente en términos de hacerse partícipe de los resultados de tu mejor aplicación de unos talentos más bien inusitados. Su propio papel, el cual entenderá una vez su preparación se haya completado, será sorprendente de igual manera. Él necesitará tu ayuda entonces, tal como tú necesitas ahora su fortaleza. Vaya. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta de que el Maestro Jesús está partiendo de la base de que si ambos llevaran a cabo su papel, se daría la máxima efectividad de esa empresa de colaboración que se nos propone. Claro, si cada uno hiciera su papel, ¿no? Eso es. Se esquiva. Eso claro. es. Por eso luego el maestro San Kenneth dice, ¿veis cómo Helen no escuchaba bien en los comienzos? No es que no escuchara bien, es que como no llevaron su papel a cabo tal como se requería que lo llevaran, pues por eso no se dieron otras expresiones mayores de la verdad en el mundo a través de ambos como equipo de trabajo. Colaboraron, sí, sacaron adelante la redacción del curso, sí, pero que podrían haber hecho más, aparentemente. Sí, también. Porque realmente cuando entró en la relación el hermanito San Kenneth, lo que sabemos es que de alguna manera lo que ocurrió es que San Kenneth se posicionó con Santa Helen y ambos aparentemente fueron dejando un poco de lado, aparentemente, a San William. Entonces, donde San William tenía que haber tenido un papel predominante, que era en tomar las decisiones editoriales, realmente, como veía que no había un diálogo aparentemente fluido, pues entre que él pareciera que tiró la toalla con respecto a lo que el maestro ha dicho es que yo tome las decisiones porque San Kenneth quería tomarlas junto con el consentimiento de Santa Helen, pues no siguieron colaborando estrechamente como podría haber sido y de donde se hubiera sacado el mayor beneficio para todos, ¿verdad? Para todos, claro. Entonces, que no se llegara a dar el cómo ella luego le iba a apoyar a él, pues no quiere decir que no lo hubiera escuchado correctamente en un principio, porque se le dijo, claro, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces ahora nos dice el maestro San Kenneth, Helen y Bill, y posteriormente nosotros tres, pasábamos un tiempo considerable reflexionando sobre el sorprendente papel posterior de Bill, pero este jamás se materializó. ¿Ves? Aquí nos lo dice el maestro San Kenneth, así como tampoco las que ciertamente parecían ser expectativas de Jesús en torno a funciones adicionales de Helen y Bill, además de la función de escribas. Pues entendemos que se refería a las funciones de maestros de Dios, claro, propagando el curso activamente. Discutiré este asunto en más detalle en la parte 3. El dictado de Jesús sobre la relación de Helen y Bill continúa ahora. Jesús, observa que tú, Helen, no necesitas la de Bill. ¿Qué significa eso? No necesitas la de Bill. Su ayuda. Su ayuda. La de Bill. La ayuda de Bill como escriba. Ah, es verdad. No necesitas la de Bill ayuda como escriba.
porque tú desarrollaste esa habilidad por tus propios esfuerzos y finalmente los pusiste a mi disposición. Al prestarte su fortaleza, él se fortalece a sí mismo. Cuando él se gane esto por sus propios esfuerzos, necesitará tu ayuda de manera muy inesperada. Pero esto es solo otro ejemplo de la naturaleza recíproca de los milagros. Eso es. Si él hubiera confiado completamente en que él podía escribir igual que Santa Helen, podía escuchar la voz de Dios tan claramente como Santa Helen, pues lo mismo se le hubiera llevado a hacer otro escrito del calibre del de Santa Helen, aparentemente, o lo que fuera, ¿verdad? William Thetford escribió varios libros, ¿no? Libros en sí, que yo sepa, no. Lo que hizo fue... Yo conozco un libro escrito por William Thetford, ¿eh? ¿Cuál? Que lo he tenido en mis manos. No me acuerdo del nombre, cariño, pero lo he tenido en mis manos. Te puedo decir que existe. Muy bien, pues si nos lo haces llegar o saber, sería maravilloso. Yo lo que tengo conciencia es de que colaboraba con otro hermanito cuando él ya se desplazó a la costa oeste, en California, sí. Colaboraba con otro hermanito que sí que editaba cosas, trabajaba creo que con niños también. Entonces colaboraba en la edición de materiales, colaboraba, pero que escribiera él por su cuenta aparentemente y que lo editara con su nombre, yo no tengo conocimiento aparentemente. Es un libro con la portada blanca, escrito por William Thetford. No será la autobiografía, ¿no? ¿De él? Sí. Puede ser que sea, sí, no sé exactamente. Porque no me acuerdo del título. Hay una autobiografía. De hecho, podríamos leerla, si te parece bien. La autobiografía de Santa Helen y la de San William. No, pero este libro es de William Thetford solamente. Ya, sí, digo, la autobiografía de Santa Helen por un lado, un libro, otro libro, la autobiografía de San William. Ah, ¿existen esos libros? Sí. Hay dos libritos, la autobiografía de Santa Helen y la autobiografía de San William. ¿Pero escritos por Kenneth Wanning? No. No, por ellos. Ah, por ellos. Ah, pues no sabía que existían esos libros. No sabía. Pues bueno. Lo vemos juntos y si quieres los leemos también, ¿vale? Porque son también muy, muy bonitos y como estamos en el principio, ¿no? En la redacción de los milagros y todo eso, pues puede venirnos muy bien leerlos en este momento, ¿vale? Vale. Genial. Pues entonces... Seguimos. Jesús, tú y Bill sí tienen talentos especiales, los cuales son necesarios para la prisa celestial en este momento. Pero observa que el término prisa no es una que se relacione con trascender el tiempo. Cuando el tiempo se haya abolido y todos los hijos de Dios hayan llegado a casa, no se necesitarán agentes especiales, pero no subestimes el poder de esos agentes especiales ahora, ni la gran necesidad que hay de ellos. Yo mismo no pretendo ser más que eso. Nadie en su mente correcta, entre paréntesis, un término que debe ser especialmente observado, página 267, jamás quiere más o menos que eso. Aquellos que son llamados a dar testimonio por mí, ahora están dando testimonio por todos los hombres, como lo estoy dando yo. Pues cuando dice la palabra prisa, quizás se podría poner la palabra aceleración celestial, que es como se ha traducido en otras ocasiones, ¿verdad? Y que se refiere a que se nos urge que hagamos lo posible por ponernos a disposición del Espíritu Santo, porque la locura del mundo, pues está claro que puede ser mucha, digamos, el nivel de sufrimiento que podemos llegar a tener, a aguantar ilusoriamente, pues es grande, ¿no? Entonces, nuestro Padre amoroso quiere que su hijo deje de sufrir lo antes posible. Por eso es una llamada, venga, tú que ya te has enterado mínimamente, ponte a trabajar, ponte a obrar milagros, que además eso te va a beneficiar a ti y a todos, porque propicia
el deshacimiento de la proyección y por lo tanto el colapso del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí. Voy a terminar el párrafo, ¿no, Gilda? Ah, vale, muy el papel bien. Y ahí empiezas tú ya. El papel de sacerdotisa era una vez el de experimentar revelaciones y obrar milagros. El propósito era atraer a aquellos que aún no estaban disponibles para las revelaciones directas al centro de interés adecuado para ellos. El atributo esencial de la sacerdotisa era siempre la percepción elevada. Amén. Pues como decíamos, lo vamos a dejar aquí para terminar ya mañana, que terminaríamos con este capítulo 8 y vemos de emplazarnos para leer esas dos biografías, ¿verdad? Sí, pero esa biografía son libros que habrá que comprar, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Pues muy bien, nos vamos con la segunda parte de la conexión, que es las preguntas más frecuentes en torno a un curso de milagros, ¿verdad? Desde la pregunta 19. 19, sí. Pues cuando quieras. Pregunta 19. ¿Cómo se puede tener acceso a la mente de modo que se pueda cambiar de pensamiento? En un sentido, el propósito de un curso de milagros es ayudarnos a lograr eso. La piedra angular sobre la cual descansa el sistema de pensamiento del ego es nuestra inexorable culpa. Esto nos arraiga en nuestra experiencia física y psicológica, como un cuerpo y una personalidad individual. Así pues, la meta del ego es proteger que la culpa en nuestras mentes no se deshaga, puesto que esta culpa en nuestras mentes es la programadora de nuestras vidas individuales. Asimismo, es esta culpa la que hay que deshacer por medio del perdón. Es esto lo que constituye la enseñanza central del curso. Si vemos que La culpa. cuando nos compramos el sistema de pensamiento del ego, nos compramos el pack, ¿verdad? Al completo. El pack que sería pecado, culpa, castigo, y que la emoción es el miedo. Si sustituimos lo que está diciendo el maestro por proteger el miedo, porque en la ilusión lo que parece ocurrir es que creemos que el miedo del ego es nuestro sustento. Fíjate en la lección 50, el amor de Dios es mi sustento. Pero yo que he entronado como mi protector, que adoro, qué emoción creo que me salva, me hace sobrevivir, el miedo. Ten miedo y te salvarás. Cuando el ego te dice que hay ilusión de peligro, te dice el miedo es la emoción que te va a ayudar a sobrevivir. Luego se las ingenia para que parezca que se ha reducido tu miedo cuando atacas. Sí. Cuando estás en modo ataque-defensa, ¿verdad? Que vas a atacar tú primero, te quedas paralizado para que no se note que estás ahí, o sales corriendo, pero siempre albergando resentimientos para atacar posteriormente. El ego lo que quiere es que ataquemos lo antes posible, por supuesto, pero no siempre pareciera que resulta posible, porque el contrincante parece ser más poderoso según el ego que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretende perpetuar el sistema de pensamiento de la separación, que también se puede llamar del miedo, del pecado, de la culpa, del castigo, el ataque, contraataque. Nos compramos todo ese pack. ¿Qué pasa cuando estamos identificados con el ego? Que no vemos otra cosa. Vemos un mundo hostil, un mundo cruel, un mundo amenazador, donde hay posibilidad de tener algunos amigos, pero frente al resto que son enemigos, relaciones especiales.
de amor-odio, ¿verdad? Porque también esos que consideramos en un momento dado amigos se pueden volver enemigos. Y nos creemos la película a pies juntillas y nos creemos que somos el héroe del sueño. Mi identificación con el cuerpo es total. Cuando perdonamos, ¿qué ocurre? Que te das cuenta de que todo esto es una ficción, de que estoy dentro de una proyección, de un sueño, y que por lo tanto no hay nada que temer. Me he separado del ego y por eso lo puedo ver, lo puedo observar y puedo observar cuál es su dinámica. Y por eso puedo observar que no la necesito, no necesito los trucos del ego más. El hacer magia no me sirve. Acepto la corrección, acepto obrar milagros, que es la alternativa a hacer magia, ¿verdad? Por eso yo tengo acceso a la mente en el momento en que decido que seguir haciendo la magia que el ego me propone no me interesa más. Y entonces hago un salto, me desvinculo. El pasito para atrás, ¿te acuerdas? Pasito para atrás, 2 pasitos para atrás. Bueno, con uno te valdría. 2 es porque tienes 2 piernas, ¿no? 1, 2 y te colocas en una posición. Pero la cuestión es separarte, ¿no? Y ver a tu ego ya sin juicio, pero verte como la mente que se ha identificado con un ego, con un yo, separado, independiente, con un cuerpo. Ahí es cuando puedes de verdad ejercer tu poder. Pero hay que hacer ese paso de yo no soy el ego. Eso es lo que aprendemos y lo que aparentemente más nos puede costar cuando el ego nos cuenta, cuando le damos mucho tiempo para que te cuente la película de forma muy real. ¿Tú esto lo comprendes, San Miguel? Bueno, sí, claro, sí, claro que entiendo, claro. El ego siempre va a intentar contarnos la película de que somos pecadores, de que somos inmerecidos, de que no podemos alcanzar a Dios y que no tenemos mente. Siempre va a intentar de alguna manera cuestionar nuestro sistema de pensamiento para que estemos en él, para que él nos dé cobijo. Claro está. Te voy a poner un ejemplo con colores. Sí. ¿Vale? Vamos a ver que lo que el ego intenta es pintarnos la situación de forma que parezca muy real. Y entonces yo la mente lo vea atractivo y diga, sí, es verdad, es real, está pasando. Por eso se trata de parar al ego lo antes posible. Con la primera propuesta del ego, no vas a ser capaz de hacer tu trabajo de instalador de aire acondicionado. Primera propuesta, ¿verdad? Sí. El ego te está dando una pincelada de realidad. Es como si la habitación donde tú estás, incluido tu cuerpo, empieza a tener un color, el azul, ¿verdad? Sí. Si tú le dejas seguir hablando y te dice, porque en ocasiones ya te ha pasado, te has quedado bloqueado en alguna situación, ahí te mete otro color. Ahora ya hay azul y rojo, por ejemplo. Y parece que la escena va tomando más realidad. Parece más vívida, más colorida. Y si le dejas seguir hablando, te mete otro color. Te mete el verde, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es tricolor. Ahí parece todavía más real, ¿no? Te dice, y además vas a estar solo porque no vas a tener a nadie que te ayude, porque nadie te comprende. Bla, bla, bla. Cuanto más le dejas hablar al ego, más real se vuelve la película. Sí. Y más perdido, aparentemente, te encuentras. Claro. Cuando nosotros comprendemos que este es el proceso que utiliza el ego para autoengañarme yo la mente a través de él, pues dejo de recurrir a él. Porque sé que cuanto más le escuche, cuanto más atenta esté a sus dictámenes tiránicos, claro, porque pareciera que voy a creer que la situación es más real y que mi ira estará más justificada y por lo tanto el ataque será la respuesta adecuada, ¿verdad? Ataque contra ataque, porque me están atacando a mí. Y eso es lo que tenemos que querer hacer. Yo no soy el ego. Pues seguimos leyendo.
Párrafo 2. En la medida que el perdón remueve esta culpa inconsciente y cambiamos de la mentalidad errada a la mentalidad correcta, permitimos que el Espíritu Santo sea nuestro programador. De este modo, su amor y paz median a través de nuestras mentes y se convierten en nuestros guías, en vez de sistemas de pensamiento de odio y de miedo del ego. El ego siempre lucha para lograr que adoptemos algún nuevo sistema que él ha inventado, como lo son las técnicas contemporáneas de autoayuda, para reprogramar nuestras mentes de manera tal que nuestros cerebros funcionen entonces para arreglar y programar nuestras vidas. De esta manera nos enredamos aún más en la garra del sistema de pensamiento del ego, aun cuando no estamos conscientemente alertas de que esto es lo que hacemos. Sin embargo, debemos señalar que fue precisamente esta creencia de que somos creados por nosotros mismos y de que estamos por nuestra cuenta y pudimos hacer cosas por nosotros mismos lo que nos condujo a la separación en primer lugar. Es más, todo pensamiento tendría esto como su patrón básico y su meta. Cuando dice Hilda una culpa inconsciente, ¿a qué se refiere con inconsciente? Se refiere que no a que, somos conscientes de ella, ¿no? claro, se refiere a que el que creemos haber pecado está fuera de nuestra conciencia. Sí. Porque la culpa viene de la creencia en el pecado. Del ego colectivo, ¿no? Claro, yo como mente del Hijo de Dios creo haberme separado. Eso es creer haber pecado. Creer en la separación es creer en el pecado. Lo digamos explícitamente o no, porque muchos te dirán, yo no creo en el pecado, yo no soy católico, yo soy ateo. No. Creer en el pecado es creerte separado. Entonces ya te sientes culpable. Esa es tu sensación. Eres indigno. Ten miedo, porque eres indigno. Como Dios te pille, te va a castigar. Si crees en Dios, crees en un Dios vengador. Y si te dices ateo, crees que no hay ayuda para ti. Luego te tienes que defender con tus propios mecanismos individuales. ¿Verdad? Por eso recurrir a libros de autoayuda, a todo tipo de magia. Cuando el maestro aquí nos habla de esas técnicas de aparentemente autoayuda, ¿no? De psicología, de herramientas que se usan en el mundo de la forma, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque parecen reducir temporalmente el miedo. Pero como se cree en la separación, es reducción del miedo temporal, sin subsanarlo desde su origen. ¿Verdad? Y nos dice Santa Adriana, lo bueno es que no importa que tanto el cuarto parezca estar pintado con colores muy vívidos. Aparentemente, puedo dejar de ver su supuesta realidad cuando quiera. Exactamente, hermana milagrosa. Totalmente correcto. Por eso cuando lo comprendemos, podemos salir de ahí lo antes posible. Y ni siquiera le vamos a dejar al ego que campe a sus anchas un ratito. Porque además sabemos que será un tiempo perdido. Esa es la manera de perder el tiempo, cuando le dejo al ego que me coloree la película para que parezca real, muy real. Solo voy en mi contra, es tirar piedras sobre mi propio tejado, ¿verdad? Y sobre la afiliación, porque lo que elijo erróneamente para mí, lo elijo para todos. Mis pensamientos erróneos pueden afectar a aquellos que se creen que están aquí todavía, ¿verdad? Entonces, cuando perdonamos, lo que estamos haciendo es de dejar de colorear ese mundo ilusorio y reconocer que solo hay un color único, universal, el blanco absoluto, el blanco puro, el blanco de la santidad, ¿verdad? Pues muchas gracias. Seguimos. Página 35 de la pregunta 19. El importante principio de una pequeña dosis de buena voluntad para pedir la ayuda del Espíritu Santo, de modo que nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás se corrijan. Nos imbuye de un sentido de humildad. Esto culmina con la comprensión de que no conocemos nuestros mejores intereses, independientemente de lo que el sistema de pensamiento del ego proponga y nos enseñe. Así pues,
es nuestra propia responsabilidad reconocer que para uno ser de mentalidad correcta y permanecer de esta manera, uno siempre tiene que ponerse en contacto con el Espíritu Santo. Así es, Claro. ¿verdad? Claro. ¿Es posible pasar el día bien, como nos dice el capítulo 30? Por supuesto que es posible. ¿Cómo? Decidiendo no tomar ninguna decisión por mi cuenta, o lo que es lo mismo con el ego. Si yo decido que sea el Espíritu Santo el que tome las decisiones por mí, ¿qué problema voy a tener? Eso me mantiene en mi mente correcta, porque estoy diciendo que quiero escuchar una sola voz, la voz de Dios en mí. Pongo mi atención en lo que el maestro me quiera enseñar y soy feliz. Estar pendiente siempre al Espíritu Santo. Eso es nuestra responsabilidad, como dice aquí. Claro. Así pues, es nuestra propia responsabilidad reconocer que para uno ser de mentalidad correcta y permanecer de esa manera, uno siempre tiene que ponerse en contacto con el Espíritu Santo. Claro. Eso es. Solo hay dos voces en mi mente. La de Dios, que es el Espíritu Santo, o la del ego. Y el ego me quiere ver muerta. A mí la mente que se lo inventó, y no morir él. Por eso cuando hay hermanitos que dicen que no, que bueno, que el ego para algunas cosas de estar en este mundo sirve para algo, no. El ego quiere que con la más mínima absurdez entres en conflicto. ¿Verdad? Este boli no pinta. Se te han acabado las minas y no tienes repuestos para el portaminas. Pon el grito en el cielo. ¡Ah, qué horror! No. Espíritu Santo, si yo acudo a la voz de Dios en mí, siempre tendré la respuesta correcta. Se trata solamente de mantenerme yo en paz. Solo así podré ser de verdadera utilidad para todos, ¿verdad? ¿Verdad? Pues gracias. Seguimos leyendo. Seguimos en la página 35 de la pregunta 19. Más específico aún es el mandato de Jesús en un curso de milagros a que sus estudiantes miren a sus egos sin enjuiciarse. Esta es la forma de tener acceso a la mente. Si los estudiantes, con el amor de Jesús a su lado, pueden mirar sin juicio y sin culpa a sus egos en acción, entonces, ¿quién es el que mira? No puede ser el mismo ego, sino la mente, o lo que es mejor, el tomador de decisiones en nuestras mentes, que no está en el cuerpo y por consiguiente, repito, no es el ego. El siguiente pasaje tomado del texto provee una descripción muy clara de este proceso y de cuán central Jesús cree que es para la práctica de su curso. Vamos a parar un momentito antes de que lo leas para hacer hincapié en este punto y también traer a colación la lección 44, Dios es la luz en la que veo. Esto que está explicando el maestro San Kenneth aquí es fundamental. Si quisiéramos estar con este gesto continuadamente, yo no soy el ego, yo soy la mente que toma las decisiones, pero yo no soy el ego. Elegir al ego es caer en la tentación, es hacer real el error. Pero puedo no hacerlo más. Por eso fijaros en la lección 44, Dios es la luz en la que veo. Ahí el maestro nos dice, si lees el párrafo 5. Párrafo 5 de la lección 44, Dios es la luz en la que veo. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante preparado para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy. Pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. Y seguimos leyendo, párrafo 6. Párrafo 6. Si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada. Tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad, independientemente que creas lo contrario.
Dios es la luz en la que ves. Estás intentando llegar a Él. Amén. Muchas gracias. Yo entrego a la Qué bonita expiación. lección. Claro, y además Qué inspiración, qué inspiración, Increíble, se ve claramente ese gesto, ¿no? De Qué inspiración. si me resisto a aceptar mi liberación, porque yo a lo que le tengo miedo en realidad es a la liberación, que es aceptar a Dios en mí, si me resisto, estoy con el ego. Entonces, para mí la luz será algo atroz, algo amenazador, porque va a borrar mi identidad individual. Pero si me despego del ego y me uno al Espíritu Santo, lo que veré es que menuda locura haber elegido al ego antes. ¿Vemos la diferencia? Y entonces ya no me resistiré a la enseñanza nunca más. Y podré ser un estudiante feliz. ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias. Lo que vamos a leer está en el texto, capítulo 11, bueno, epígrafe 5. Espíritu Santo, perdona, vamos a leer solo un poquito más. Fíjate, si lees el 7 también, porque puede apuntillar lo que estábamos diciendo. Vale. Lección 44, Dios es la luz en la que veo, párrafo 7. Da comienzo la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Luego ciérralos lentamente mientras repites la idea varias veces más. Trata entonces de sumergirte en tu mente, abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges serenamente más allá de ellas. No hay nada, excepto tú, que pueda impedirle a tu mente hacer esto. Tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural. Trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y luego pásalos de largo tranquilamente. Vemos que siempre estamos haciendo ese gesto de prescindir de mis pensamientos egoicos y así tener acceso a mis pensamientos milagrosos. Pensamientos reales. Los que pienso con Dios. ¿Verdad? Es traspasar la nube de oscuridad, de conflicto, de complicación, para tener acceso al mundo real, que está un instante más allá, un paso más allá del ego. ¿Verdad? Pues ahora sí, muchas gracias. Capítulo 11. Epígrafe 5, párrafo 1. Frase 1 a la 2. Capítulo 11, Dios o el ego. Epígrafe 5, la dinámica del ego. ¿Lo vas a leer o lo leo yo? Léelo tu cariño. La dinámica del ego, que nos dice, párrafo 1. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él, hacia la verdad. Vemos que no se nos deja simplemente mirando al error. El error se mira para desestimarlo, para reconocer que no me interesa el ego ya más, que sus ofertas de haber pecado, de ser culpable por ello, de merecer castigo, de tener que estar proyectando la culpa fuera para que no parezca que soy yo el que me estoy haciendo todo esto a mí mismo, eso ya no me interesa. Reconocer que ese sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento enfermizo, sin atacarlo tampoco, sino simplemente
permitiendo su deshacimiento, es mi salvación. Y qué maravilla ver que lo hago de la mano de Jesús. Tengo al Maestro de Maestros, que me va a enseñar, que me va a enseñar a ser maestro de igual calibre que él, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y seguimos leyendo. Y en estas... Párrafo 2. El mismo párrafo. ¿Leo yo? Vale. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Y sigue, y en esta sucinta oración, también tomada del texto, encontramos la meta de este proceso claramente enunciada. Capítulo 22, epígrafe 2, párrafo 6, frase 1. Esta es una etapa crucial en este curso, pues en este punto tiene que tener lugar una completa separación entre tú y el ego. Así es. Llega un momento en que ya me tengo que decidir solo por una voz. Escuchar la voz de Dios durante todo el día, ¿verdad? Capítulo 22, la salvación y la relación santa. Epígrafe 2, la impecabilidad de tu hermano. Y el párrafo 6, que dice así. Esta es una etapa crucial en este curso, pues en este punto tiene que tener lugar una completa separación entre tú y el ego. Pues si ya dispones de los medios para dejar que el propósito del Espíritu Santo se alcance, dichos medios pueden utilizarse. A medida que los utilices, tu fe en ellos será cada vez mayor. Para el ego, sin embargo, eso es imposible, y nadie emprende lo que no ofrece ninguna esperanza de poderse lograr. Tú sabes que lo que la voluntad de tu Creador dispone es posible, pero aquello que tú inventaste no lo cree. Ahora tienes que elegir entre ti y lo que es solo una ilusión de ti. No ambas cosas, sino una sola. No tiene objeto intentar eludir esta decisión. Hay que tomarla. La fe y la creencia pueden inclinarse hacia cualquiera de esas dos opciones. Pero la razón te dice que el sufrimiento se encuentra únicamente en una de ellas y la dicha en la otra. Así es. Gracias. Gracias a ti también. Estaría bien que explicaras lo del tomador de decisiones ahora, a lo que voy a leer, que no existe. El tú es el tomador de decisiones, la parte de nuestras mentes divididas que elige, la cual ahora ha cambiado su identificación del ego, la mente errada, al Espíritu Santo, la mente correcta. Pues sí, aquí la distinción que parece ofrecernos el maestro San Kenneth es una distinción un tanto artificial en el sentido de que parece como que la mente está dividida en tres partes, pero en realidad es siempre la misma mente. La mente que elige al sistema de pensamiento del ego y entonces enferma, pero que puede decidir no elegir más al sistema de pensamiento del ego y elegir en su lugar al sistema de pensamiento del Espíritu Santo y entonces sana. ¿Verdad? Entonces, la mente, para Kenneth Wanick, sería el tomador de decisiones. Claro, No pero la mente es siempre la mente del Hijo de Dios. El Hijo de Dios enferma cuando cree en la separación. Un sistema de pensamiento se conforma de pensamientos que se concatenan unos con otros y que parecen forjar una historia, que en este caso es la historia del origen del mundo, de la separación, de que estoy aquí, he venido y soy este cuerpo y esta es mi vida, ¿verdad? Sí, las dos partes serían mente-ego o mente-Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y la tercera, según Kenneth Wanick, sería el tomador de decisiones. Pero entre esas dos mentes. Claro, lo que pasa es que no hace falta establecer una tercera categoría, porque además
es la misma mente que en el instante antes de perdonar, porque nos hemos inventado el tiempo para que parezca que existe esta posibilidad de no haber perdonado y entonces fabricar el mundo, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo nos enseña que no, que esto no ha ocurrido, que estamos en casa. Por eso si yo la mente acepto que esa separación no ocurrió, soy la mente que toma la decisión, por supuesto que sí, tomo la decisión, ese es mi papel aquí, pero es un papel, no es una parte de la mente. Es el papel que ahora tengo, que es el que tengo en vez de crear en el reino de los cielos. Mi papel aquí es solamente tomar la decisión correcta ahora. Y la decisión correcta es dejarle al Espíritu Santo que sea Él el que tome las decisiones por mí. ¿Verdad? Porque le dejo la toma de decisiones precisamente al Espíritu Santo. Es soltar totalmente el control, como si yo pudiera controlar algo por mi cuenta, que es lo mismo que decir por cuenta del ego, para dejárselo al Espíritu Santo, que sea Él el que se ocupe, que sea Él quien dirija. Yo quiero simplemente seguirle y estoy segura de que su dirección me brindará paz. Entonces fíjate que la misma mente es la que se da cuenta de que solo tiene una voluntad. Es todo lo mismo al final. Sí. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Me auno completamente al Espíritu Santo. Y entonces cuando he perdonado soy el Espíritu Santo, porque soy la voluntad de Dios. Yo mismo soy Espíritu, soy Santo y yo mismo soy la voluntad de Dios. Y soy la misma mente que antes de perdonar estaba equivocada creyéndose un cuerpo. Pero siempre voy a ser la misma mente, porque lo que Dios ha creado no cambia. Entonces en el sueño también tenemos esa ilusión de continuidad que nos ofrece el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ofrece comprensión, nos ofrece usar los símbolos de manera que ahora yo, la mente, pueda comprender que en realidad la separación no pudo ocurrir, que siempre he sido la mente de Dios en Dios, con Él y en Él, pero no sin Él, porque sin Él lo que me encuentro es esa ilusión de vacío, de vacuidad. Claro. ¿Verdad? Pues gracias, Gilda. Terminamos hoy. La pregunta de mañana sería: ¿qué significa la filiación y quién o qué está incluido? La daremos mañana, día 9 de febrero del 2022. Mañana miércoles a las 1 de la tarde, hora española, si no hay ningún cambio. ¿Has podido hacer hoy lo del banco, no? ¿Te ha ido bien, no? Sí, me ha ido bien. Muchísimas gracias. Genial. Gracias. Vale, pues nos vemos mañana entonces, cariño. Sí, genial. Muchísimas gracias siempre. Igualmente, para todos. Nos amamos. Bendiciones. Muchísimas gracias siempre. Gracias, San Rafael. Hasta mañana, cariño. Santa Dalva Pairet, a todos. Gracias, bendiciones. Gracias, San Rodrigo Calderón. Gracias. San Gabriel Stefan, gracias. Gracias a todos.